Saludos mis mortales favoritos, amigos y de la cosa por acá. Y este es el segundo video a manera de contestación a la pregunta que me hizo por acá mi hermano Raúl Licea Cárdenas, quien me pidió un versículo en el cual algún apóstol, ya sea Pablo, ya sea Pedro, ya sea Jesús, dijera que el decálogo ya no está vigente. Entonces, vamos para allá. En la cápsula anterior nosotros hablamos de que efectivamente Pablo contrasta, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, contrasta el antiguo y el nuevo pacto. Entonces dice que hay un pacto que está vigente y que permanece y hay otro que ya desapareció. Hay otro que ya no existe y particularmente lo dice en el versículo 7, que era la tabla, que era el ministerio de condenación que estaba escrito en tablas de piedra. ¿Cuál es ese ministerio de condenación escrito en tablas de piedra? Pues el decálogo. El decálogo es lo único que estaba escrito en tablas de piedra. Ahora, vamos entonces ahora a otro pasaje, Romanos capítulo 7, y fíjense cómo Pablo, que está hablándole a los judíos, le dice lo siguiente en el versículo 1. Porque el versículo clave va a ser el versículo 6. Entonces vamos a leer el versículo 6, ¿no? Y después vamos al círculo de contexto, ¿sí? Versículo 6. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Nuevamente, esta fraseología de contrastar el antiguo y el nuevo pacto, que es característico de Pablo, aparece aquí, ¿sí? Contrasta nuevamente las dos leyes, una ley de la cual hemos sido liberados y una nueva ley, que es la ley de Cristo. Y entonces dice que ahora servimos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Acuérdense que en la cápsula anterior vimos que en la segunda carta de los Corintios, Pablo, al hablar de la antigua ley mosaica y del antiguo pacto mosaico, habla precisamente de la característica de estar escrito. La ley estaba escrito en dos partes, ¿sí? En tablas de piedra y escrito en el libro de la ley. Uno escrito con tinta y otro escrito en piedra, ¿sí? Por lo tanto, el antiguo pacto estaba escrito. Pero el nuevo pacto es un pacto que se escribe en el Espíritu, por el Espíritu, en el corazón de las personas, lo cual es muy diferente, es muy distinto. Es un pacto por naturaleza distinto al antiguo pacto. La ley es distinta al antiguo pacto. Entonces, fíjense, porque en este versículo Pablo dice que hemos sido liberados de la ley. Entonces, vamos a leer en el círculo de contexto los primeros versículos del capítulo 7. Dice: hermanos, hablo con los que conocen la ley. Pablo empieza a hablarle a los judíos, porque los judíos eran los que conocían la ley. Pablo ha venido en su narrativa, ha venido diciendo que estaban antes de Cristo los que tenían la ley y los que no tenían la ley, es decir, los judíos y los gentiles. Por lo tanto, en el capítulo 7, él se dirige a los que tenían la ley y a los que conocían la ley, que eran los judíos precisamente. Y empieza a decir en el versículo 2, versículo 3, versículo 4, de que este contrato pactual que tenía Israel con Dios era a manera de un matrimonio, ¿sí? Y entonces empieza a decir que un matrimonio como pacto se disuelve cuando uno de los dos muere. Entonces presenta a Jesús como el Salvador que ha de liberar de la ley, de ese yugo pactual, a Israel, y lo hace a través de su muerte. Fíjense lo que dice el versículo 4. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley. ¿A cuál ley? Pues a la ley mosaica, ¿verdad? Obviamente. Por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces Pablo dice: ahora que ha muerto Cristo, pertenecemos ya no al antiguo pacto, ya no a la antigua ley, hemos muerto a esa ley, sino que ahora pertenecemos al que resucitó. Acuérdense que el nuevo pacto precisamente comienza a partir de la resurrección de Cristo. Es instituido en la muerte y es puesto en vigencia a partir de la resurrección de Cristo. Por eso Cristo, cuando resucita, es la primicia de toda esta nueva economía de salvación, donde la muerte ya ha sido vencida. Entonces, fíjense cómo dice el versículo 6. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, es decir, la ley, hemos sido liberados de la ley. Pablo, hablándole a los judíos, le está diciendo: ustedes ya han sido liberados de la ley mosaica. Llegado Cristo, los judíos ya no tienen que guardar la ley ni el sábado. ¿Por qué? Porque Cristo los ha liberado de esa ley.
para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Imagínense los adventistas que están aferrados a guardar el decálogo. Entonces, alguien puede decir, pero es que ahí Pablo no está hablando del decálogo. Bueno, no hay que ser muy inteligente para saber de cuál ley está hablando. Solo basta leer un versículo, solo un versículo más y nos vamos a dar cuenta de qué ley está hablando Pablo. Fíjense cómo dice el versículo 6. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley. Vamos a leer el versículo que sigue. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mi pregunta es, ese mandamiento no codiciarás, ¿dónde está? En el decálogo. Entonces Pablo le está diciendo a los judíos que por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, ellos han sido liberados del decálogo. Ahora, ¿estamos sin ley? Va a decir Pablo. No, porque ese es otro de los argumentos tontos de los adventistas que dicen, bueno, si el decálogo no está vigente, entonces no hay ninguna ley. Cabezón, hay una ley mejor y superior. Y dicho sea de paso, la única ley que está vigente en el nuevo pacto. Fíjense cómo dice en el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acuérdense que Pablo le ha llamado ministerio de condenación al decálogo, a las tablas escritas en piedra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, esa es la ley que está vigente en el nuevo pacto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense, ¿cuándo se cumple la justicia de la ley en nosotros? ¿Cuando la cumplimos nosotros? No. Cuando Cristo la ha cumplido por nosotros y esa justicia ha sido impuesta en nosotros. Así que nosotros, los que estamos en Cristo, hemos recibido la justicia de la ley gracias a la obra de Cristo. Por eso nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida, no bajo la ley de condenación de muerte, que es el decálogo. Por lo tanto, nuevamente Pablo refuerza la idea contundente y directamente que la ley de la cual hemos sido liberados es el decálogo, aquella ley que decía no codiciarás. Ahí está, con mucho cariño para mi hermano Raúl Licea Cárdenas, que no sé por qué no se había enterado que en el nuevo pacto el decálogo ya no existe como mandamiento.